inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one that the... Adam Smith y David Ricardo fueron dos grandes economistas. Adam Smith, por su parte, fue también filósofo británico. Fue considerado de los mayores exponentes de la economía clásica. Se le conoce como el padre de la economía moderna, ya que basaba su teoría a base de la ética, la historia, la filosofía y la psicología. Sus obras fueron la teoría de los sentimientos morales. Esta fue en 1759 y se basó en la exploración de las conductas humanas. Su siguiente obra fue en 1776, en donde fue considerado el primer libro moderno de la economía. Esta se llamó La riqueza de las naciones. La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam Smith, que plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico. Por otra parte, David Ricardo, además de ser un economista inglés, fue miembro de la corriente del pensamiento clásico económico. Fue muy destacado junto con Adam Smith. Es considerado uno de los mayores pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Con esta también buscaba fomentar el empleo. Fue considerado de los principales fundadores de la teoría cuantitativa de dinero. Fue un especulador exitoso, ya que buscaba comprar y vender bienes a base de que sus precios bajaran o subieran a cortos plazos y así poder obtener beneficios. Dedicó atención especial a la teoría del valor o también teoría del trabajo. Adam Smith y David Ricardo consideraron y sostener que un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en los empleados más beneficiosos. Esta persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal. En el cambio de capitalismo fue Karl Marx y Federico Engels. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política se conocen como el marxismo. Era para que la lucha de clases fuera de manera lógica y en el aspecto socioeconómico se le conoció como dictadura de la burguesía. Esta se llevaba a cabo entre las clases media y baja. Juntos demostraron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que azotan, no por los esfuerzos bien intencionados de algunas que otras nobles personalidades, sino por medio de la lucha de clase del proletario organizado. Alejandro Kerensky fue un político social revolucionario, abogado de profesión y dirigente revolucionario ruso que desempeñó un papel primordial en el derrocamiento del régimen zarista en Rusia. Fue el segundo y último primer ministro del gobierno provisional instaurado tras la Revolución de Febrero, y su figura principal fue capaz de hacer fracasar el golpe de Kornilov, pero no pudo evitar la Revolución de Octubre, en la que los bolcheviques tomaron el poder. Durante la Revolución de Febrero, cuando la Revolución de Febrero se desencadenó en 1917, Kerensky fue uno de sus líderes más destacados, siendo elegido vicepresidente del Soviet de Petrogrado, un consejo de trabajadores. A pesar de su cargo en el consejo, su actividad en él fue escasa. Se concentró pronto en sus tareas ministeriales. Fue el único representante de los partidos socialistas, incluido en el Comité Provisional de la Duma Estatal. Participó en la abdicación del zar y en la creación de un nuevo gobierno. Fue al comienzo ministro de Justicia. Tras la Revolución de Octubre, su intento de retomar el poder tras la Revolución de Octubre, gracias al apoyo de las unidades del frente, fracasó, y ante el peligro de ser entregado a los bolcheviques por las propias tropas cosacas del general Krasnov, Kerensky se hallaba en Petrogrado cuando se convocó a la primera y única sesión de Asamblea Constituyente rusa el 5 de enero, y solicitó permiso al Comité Central para acudir y entregar el poder que él consideraba tenía a la Asamblea, pero el comité le indicó que no acudiese. Kerensky vivió en París hasta 1940
enzarzado en las eternas disputas y excisiones de los líderes democráticos rusos del exilio. Cuando los alemanes derrotaron a Francia, escapó a los Estados Unidos en 1940, donde viviría hasta su muerte. El golpe de Estado de Kornilov fue un intento fallido de golpe de Estado contrarrevolucionario llevado a cabo por el comandante en jefe del ejército ruso, el general Lev Kornilov, en septiembre de 1917. La revolución de febrero de 1917 acabó con la monarquía, pero no con la guerra. Segundo líder, Kornilov, fue un general del ejército ruso, comandante en jefe del mismo en 1917, más conocido por el intento de golpe de Estado al gobierno provisional de Kerensky durante la Revolución Rusa de 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, ascendió rápidamente a comienzos de la Primera Guerra Mundial, dirigiendo una división de infantería de la contienda. Su origen plebeyo era inusual entre los generales rusos provenientes en su mayoría de la aristocracia. En abril de 1915, tras tomar parte en la punta de lanza del avance ruso de los Cárpatos, su unidad fue prácticamente aniquilada por los austrohúngaros, comandante en jefe e intento de golpe de Estado. Kornilov siguió siendo un oficial a la antigua, interesado principalmente en restaurar el poder del ejército e incapaz de entender las diferencias entre los distintos partidos políticos rusos y sus posturas en la política nacional. Su actitud de mano dura se ganó la simpatía de los conservadores, mientras que su figura se convertía en el paradigma de la represión y la contrarrevolución entre soldados y trabajadores. Decidió intervenir en la caótica situación de Rusia porque, al igual que la clase media de la época, creía que el constante deterioro de la nación la convertiría en una anarquía y que una derrota militar sería desastrosa para el orgullo y honor ruso. Por Kerensky, las sucesivas disputas con este durante agosto de 1917 le convencieron de que habría de hacerlo a pesar de que Kornilov se opusiera. Tras su fallido golpe de Estado en septiembre de 1917, Kornilov fue sentenciado a arresto domiciliario y encerrado en el abandonado monasterio católico, junto con el resto de los mandos conjurados. Tras la Revolución de Octubre, uno de los miembros de la comisión investigadora del golpe ordenó por su cuenta la liberación de los detenidos. Kornilov marchó con su guardia personal de soldados de Asia Central hacia el territorio de los cosacos del Don, pero antes de los continuos choques tuvo que desbandar la unidad y continuar la marcha hacia el Don disfrazado de soldado en un tren lleno de desertores. Thomas Woodrow Wilson, nacido en Taunton, Virginia, el 28 de diciembre de 1856, fue el 28º presidente de los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Princeton, donde llegó a trabajar como profesor de Derecho Constitucional desde 1890. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1919 por sus aportaciones para la creación de la Sociedad de Naciones. Uno de los primeros actos al tomar la presidencia fue asistir al Congreso de los Estados Unidos para discutir una ley sobre aduanas, y fue el primer presidente en un siglo en dirigirse directamente al Congreso. Asimismo, fue el primero en impulsar el sufragio universal directo para la elección de los senadores. En 1914, invadió México para hacer dimitir el general golpista Victoriano Huerta y poner en su lugar al revolucionario Venustiano Carranza. En 1915, invadió Haití tras la muerte del presidente, desembarcó tropas y empresas. Apoyó al Ku Klux Klan en su juventud. Finalmente, falleció el 3 de febrero de 1924 a la edad de 67 años en Washington, D.C., Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente, nació el 30 de enero en Hyde Park, Nueva York. Ha sido el único en ganar 4 elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1932 hasta 1944. Su brillante carrera se vio interrumpida por su padecimiento de poliomielitis. En 1913 y 1917, Roosevelt trabajó para expandir la Marina.
Mediante la aplicación del programa político conocido como New Deal, sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión económica originada por la crisis del 29. La política económica New Deal consistió en estimular el gasto público mediante la inversión en infraestructuras, ejecutó todo tipo de proyectos como hidroeléctricas, carreteras, escuelas y en general todo tipo de obras públicas. Ejerció la presidencia durante 12 años, que habrían sido 16 de no haber fallecido repentinamente el día 12 de abril de 1945 a la edad de 63 años en Warm Springs, Georgia. Benito Mussolini, líder político italiano que se instauró el régimen fascista en Italia en 1922 a 1943. Su primera manifestación fue el fascismo, denominación que procede de los fascidi combatimiento creados en 1919 por Benito Mussolini, quien se hizo con el poder en 1922 e impuso una candidatura de partido único. En su primera afiliación política, Mussolini se acercó al Partido Socialista de Italia, atraído por la más radical. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y poco después se convirtió en editor del semanario La Lotta di Classe. Mussolini, que había sido uno de los opositores más radicales a la guerra de Libia y a la participación de Italia en la Gran Guerra, y cambió súbitamente la opinión y defendió abiertamente una postura belística, lo que valió la expulsión del Partido Socialista. Finalizada la contienda y a formar parte de la alianza vendedora, Italia se vio relegada a relevación en la negociación de los tratados de paz. Benito Mussolini quiso capacitar el sentimiento de insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana, haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierdos, a los que señaló como culpables de descalabro. En 1919 creó las Fascides Combatimiento, escuadras o grupos armados de agitación que actuaban casi total impunidad contra militares de izquierda y que fueron el germen del futuro Partido Nacional Fascista, fundado por el mismo Mussolini en noviembre de 1921. Adolfo Hitler fue un político y dictador alemán de origen austriaco. Sus cargos fue canciller de Alemania en el año de 1933 hasta 1945 y Führer de la Alemania nazi en el año de 1934 y hasta 1945. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Austria. Adolfo Hitler fue un estudiante mediocre que no llegó a finalizar la enseñanza secundaria. Después de un tiempo, él solicitó el ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no fue admitido por carecer de talento, donde permaneció en esa ciudad hasta 1913, donde vivió gracias a una pensión de orfandad y algunos ingresos que tenía de las pinturas que él vendía. Durante la Primera Guerra Mundial se alistó como voluntario en el ejército bávaro, donde demostró ser un soldado entregado y valiente, aunque la más alta graduación que consiguió fue la de cabo, debido a que sus superiores consideraban que carecía de dotes de mando. Él se unió al Partido Obrero Alemán de signo nacionalista en septiembre de 1919 y en el mes de abril, en el año de 1920, le dedicaba ya todo su tiempo. En esa época había sido rebautizado como Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, conocido brevemente como Partido Nazi. Para noviembre de 1923, en un momento de caos político y económico, encabezó una rebelión en Múnich contra la República de Weimar, la cual se autoproclamó canciller de un nuevo régimen autoritario. No obstante, el conocido como Putsch de Múnich fracasó por falta de apoyo militar. Cuando Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933, los grandes empresarios esperaban poder controlarle con facilidad, pese a lo previsto por el poder económico. Una vez que accedió a la jefatura del gobierno, no tardó en autoproclamarse dictador de la nación, acumulando la presidencia del Reich y de la Cancillería con el título del Reichsführer. Miles de ciudadanos contrarios del partido nazi fueron enviados a campos de concentración. Ciencia, tecnología y cultura. La ciencia, la tecnología y el arte en el capitalismo. La ciencia.
En el capitalismo, la finalidad que se le atribuye a la ciencia y tecnología es monstruosa, porque al estar concentrada en pocas manos, estas ayudan a incrementar las ganancias y desigualdad con 7 naciones ricas y las burguesías cuyo objetivo principal son las intervenciones militares. Por ejemplo, la investigación médica. La industria farmacéutica es bien conocida por sus precios exorbitantes y negarse a distribuir medicamentos a aquellos que no los pueden costear. La falta de drogas para combatir la pandemia del SIDA, particularmente en África, es suficiente para probar la inhabilidad del capitalismo a distribuir medicina a aquellos que la necesitan. Las grandes farmacéuticas tienen una historia igualmente lamentable en lo que se refiere a la investigación y el desarrollo de su industria. La tecnología. El capitalismo en sus inicios dio un gran impulso al desarrollo de las fuerzas productivas. La competencia entre los distintos capitalistas en la búsqueda de mayores beneficios y mayores mercados no solo dio lugar a un incremento extensivo a través de la acumulación y la reproducción, sino también un incremento intensivo conforme los capitalistas reinvertían las ganancias en el desarrollo de nuevas maquinarias, tecnologías y técnicas productivas. Y los que no podían seguir el ritmo de la aplicación de las últimas tecnologías y técnicas producían un costo mayor y eran cegados por sus competidores. Los débiles desaparecían y eran devorados por los fuertes, lo que conducía con el tiempo a una concentración y centralización del capital en sus manos de unos pocos. El arte. El arte en el capitalismo surgió la extensión de este nuevo modelo de producción sobre toda la superficie mundial y su penetración en todas las áreas de experimentación humana. Diluye las barreras entre las culturas nacionales y los rígidos estilos locales, creando por primera vez una única cultura mundial. El capitalismo también destruye antiguas y encorsetadas relaciones sociales, transformando toda su conveniencia, incluso el arte. El arte en la era de las revoluciones burguesas. El arte es todavía capaz de expresar los objetivos revolucionarios de la burguesía, pero las sórdidas realidades del capitalismo ya se muestran con claridad. También surge el romanticismo, que refleja la contrariedad naturaleza de este periodo, rechazando no solo los valores feudales y aristocráticos en el arte, sino también protestando fervientemente contra los efectos brutales de la industrialización capitalista sobre el arte y las personas. Sostiene el poder de la experiencia subjetiva, la imaginación y la majestuosa naturaleza, inspirándose en la Edad Media, la mitología y el arte tradicional. El nacimiento del arte moderno burgués. El realismo en las artes visuales afirma los fines de la verdad y la exactitud, representando escenas de la vida diaria e incluyendo la cruda realidad de la vida de la clase obrera ignorada hasta el momento.